Den el ok ahí. Bueno, les voy a compartir. Díganme si molesta. Hola Liliana, tanto tiempo. Hola, hola Elsie, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, díganme si molesta por ahí el sonido de la música o interfiere cuando hablo. ¿Me escuchan bien? No molesta la música. Bueno, les voy a compartir pantalla. No sé si al compartir pantalla la música no se va a ir porque no estoy tan ducha en esto, en esta tecnología todavía. Ahí me dicen, ¿se sigue viendo y escuchando la música? ¿Sí? Ya no se escucha Buenísimo. la música. Yo veo, pero no escucho la música. Ah, bueno, si no se escucha la música, yo también acá me la voy a cortar porque así no la escucho yo nada más. Si me la deja cortar porque... Ah, ahí está. Bueno, vamos a comenzar un poquito esta charla. Se trata sobre este término, ¿no? Que aparece tanto en todos lados, holístico, ¿no es cierto? Y vemos que hay prácticas holísticas, gimnasia holística, hay sanaciones holísticas, actividades holísticas, lugares holísticos, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a definir según el diccionario qué es el término holístico, ¿sí? Holos significa todo, entero, real. Es decir, que estamos hablando cuando hablamos del término que comienza con holos, del cual viene holístico, estamos hablando de una totalidad, ¿sí? De algo que está entero, ¿sí? La sanación holística se va a basar en tomar al ser humano como una totalidad con todos sus aspectos, es decir, aspecto físico, mental, espiritual, energético, emocional. Es decir, que cuando hablamos de una sanación holística, estamos teniendo todos esos aspectos. Nosotros a veces cuando vamos al médico, cuando tenemos un malestar, el médico nos atiende estrictamente el síntoma, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué viniste a esta consulta? Bueno, vine a esta consulta porque tengo dolor de garganta, entonces va a tratar sobre el dolor de garganta. Muy rara vez, cuando son síntomas leves, se va a profundizar un poco más a ver cuál es el origen de ese síntoma. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de algo holístico, se está teniendo en cuenta ese todo, ¿no? Es decir, y siempre vamos a ver que siempre que aparece algún tipo de síntoma, siempre vamos a tener alguna emoción fuerte, algún pensamiento, algo a nivel energético que estuvo en disfunción, que nos hizo sentir de alguna manera mal emocionalmente, por lo cual empieza a generarse el síntoma. Es decir, que el síntoma no es otra cosa que un llamado de atención, ¿sí? Entonces, antes de seguir entrando un poco más en esto de qué se trata la sanación holística, ¿sí? Eh, quiero hablar un poquito sobre las actividades que son holísticas. La práctica de yoga, digamos, de alguna manera, es una práctica holística, porque más allá de que nosotros estamos haciendo asanas, ¿sí? Estamos trabajando sobre el cuerpo, estamos trabajando sobre la respiración. Si trabajamos sobre la respiración, estamos trabajando tanto en el campo energético como en el campo mental. Y si estamos trabajando, y también en el campo emocional, si estamos trabajando también meditación, acompañada de la respiración, estamos trabajando sobre la mente, sobre las emociones y sobre nuestro aspecto espiritual también, ¿sí? Entonces, la actividad de yoga es una actividad holística, ¿sí? Aunque no le pongamos el término holístico, porque es una actividad que está orientada hacia la totalidad del ser, ¿sí? Los sistemas de sanaciones holísticas vienen, la mayoría, originados de las medicinas tradicionales antiguas, ¿sí? La medicina por excelencia más antigua y tradicional es la medicina ayurvédica. Es decir, de la medicina ayurvédica salen las otras medicinas tradicionales, como por ejemplo la medicina china. ¿Sí? India, pobrecita, tuvo muchas invasiones, muchas guerras,
por lo cual ese conocimiento de India fue llevado a muchos lugares fuera de India, donde fueron tomando su propia identidad, pero que vienen desde una base desde lo que es la medicina ayurvédica. Por ejemplo, la medicina ayurvédica tiene una base en los 5 elementos, ¿no? La medicina china también tiene una base en los 5 elementos. Por ahí lo que varía es que esos 5 elementos no son todos tal cual exactamente iguales, ¿sí? Porque se busca otras identidades en la energía, pero sigue basado también sobre esos 5 elementos, ¿sí? El sistema de sanación holístico también tiene que ver con lo ancestral. La mayoría de las sanaciones indígenas, por ejemplo, sanaciones chamánicas, ¿sí? Tanto sean indígenas de nuestro continente, América del Sur, América del Norte, inclusive de Europa, todas estas sanaciones ancestrales también tienen que ver con con un sistema holístico, porque también tenían en cuenta la totalidad. Y acá hay algo muy interesante, no recuerdo el nombre de la película porque la vi hace muchísimos años, me encantaría poder decírselo para que la pudieran ver. Había un médico que viajaba a una tribu que estaba muy alejada, que no tenía contacto alguno con la civilización. Él viajaba por primera vez y se maravillaba de la extensión de edad en la que vivían esos indígenas y cómo sanaban un montón de enfermedades y que prácticamente no había enfermedades, no solo que sanaban, sino que no había enfermedades. Eran muy poquitos los casos y con cosas puntuales accidentales, pero no enfermedades como las que acarreamos nosotros, ¿no? Resfríos o gripes, enfermedades contagiosas. No había ningún tipo de esas enfermedades. Y él se maravilló tanto que estuvo mucho tiempo viviendo, se fue, volvió, y cuando volvió, alguien lo siguió y empezó a venir, digamos, empezaron a tener contacto con otras personas, y en la medida que empezaron a venir personas a ese lugar que estaba tan resguardado de lo que era la civilización, y al tener ese contacto, comenzaron a tener un montón de enfermedades que no habían tenido hasta ese momento, como por ejemplo gripes, ¿no? Entonces ahí vemos que tiene que ver también, no, ¿qué trae el contacto con otras personas de una civilización diferente? Trae también toda la problemática que esa civilización tiene, ¿sí? Es decir, en un grupo reducido de personas donde se trabaja muy espiritualmente, muy energéticamente, se va trabajando con todo un montón de técnicas que hacen de que las personas no lleguen a tener una enfermedad concreta, porque se sana desde la emoción, se sana desde el interior. En cambio, cuando esto no ocurre, nosotros vivimos acumulando y tapando síntomas a los que a veces ni siquiera escuchamos, porque cuántas veces nosotros decimos, ay, me duele un poquito la cintura, bueno, lo voy a tapar, me tomo no sé, un analgésico para que se me vaya el dolor, ¿no? Y bueno, vamos tapando esos síntomas y de repente es la manera que el cuerpo tiene de comunicarse con nosotros, para avisarnos que algo adentro no está funcionando bien, desde alguno de nuestros campos. Algo no está funcionando bien desde lo espiritual, algo no está funcionando bien desde lo emocional, y no le damos bolilla, ¿sí? Esto es, la sanación holística es una propuesta de salud, de desarrollo integral para potenciar al ser humano. Se fundamenta en una visión positiva de la vida y en una concepción espiritual, es decir, la parte espiritual tiene que estar, y una visión holística y ecológica de la existencia, es decir, de no hacer daño a nada que exista, de no destruir por destruir. Nosotros vemos cómo nuestro planeta está súper contaminado, cómo en un poquito tiempo, cuando estuvimos todos encerrados mundialmente, el planeta empezó a regenerarse, y cómo vuelve a contaminarse cuando volvemos a salir, ¿no? A la calle. Es decir, qué pocos cuidadosos somos de los recursos
que tenemos. El otro día veía en Facebook una bromita, ¿no? Que decía, tenemos la mayor cantidad de terreno cultivable en el mundo, tenemos ríos, tenemos recursos, tenemos medios desde técnicos para poder sacar lo mejor de nuestra tierra. ¿Y por qué no somos una potencia? Cuando mucha gente con países mucho más reducidos, con muchos menos recursos, con mucho menos espacio de tierra fértil, con menos cantidad de agua potable, son potencias en el mundo y nosotros no. ¿Qué ocurre en todo eso? ¿No? Pero bueno, hay todo, no quiero entrar en política porque no es mi punto ni me interesa, pero hay todo un manejo a nivel mundial de recursos donde a cada uno le toca el lugar que le toca por lo que decide otro, ¿no? Y un poco en nuestra vida también pasa un poco eso. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que decidir empezar a tener un contacto más con la naturaleza, con el escuchar nuestros síntomas, prestar atención, parar, ¿no? En biodecodificación hay una técnica que se llama stop, ¿no? Y que es usarla varias veces en el día. Stop, pará. Para un momento en el trajín del día y reflexiona. ¿Te sentís bien? ¿Por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? ¿Esto te gratifica, te tensiona, te hace feliz, no te hace feliz? Parar, ¿no? Parar la máquina un poquito y reflexionar, que muchas veces nosotros no lo hacemos. Y acá hay algo interesante, por ahí voy mezclando un poquito de lo que quería hablar, ¿no? Pero bueno, así soy yo. Porque me parece que hay cosas muy ricas para poder entender. Estamos hablando de que toda esta técnica holística viene de técnicas ancestrales, ¿sí? De técnicas antiguas, que solo en el origen realmente se tenía esa concepción del ser humano como un ser total, un holos único, ¿sí? Donde también se tenían en cuenta las emociones, las relaciones entre las emociones, las relaciones con las personas, la relación con la naturaleza y el medio ambiente como parte de una totalidad. Y nos damos cuenta que la ciencia, a medida que avanza, también tiene eso. Es decir, las variantes que empieza a haber de psicología, que los psicólogos a veces están muy enojados con nosotros, con los terapeutas, porque obtenemos más cosas que ellos con tantos años de estudio, y no quiere decir que nosotros no los tengamos también, pero ¿qué es la psicología Gestalt? Y la psicología transpersonal. La psicología Gestalt, la palabra Gestalt significa total también en alemán, ¿no? Fíjense qué cosa. Total, totalidad. Que para poder entender lo que le sucede a un ser tenemos que ver la totalidad. Porque si no vemos la totalidad, hay algo que nos estamos perdiendo de esa relación y que no vamos a llegar a entender. Pero esa totalidad se refiere a todo el ser, pero también al ser con el medio ambiente. Vemos el avance de la física y vamos viendo que la física cuántica está comprobando ese espacio espiritual que existe en el espacio y que también tiene relación y que es lo que mantiene unido y en relación a todo el cosmos. Y lo está demostrando la ciencia, ¿no? También. Donde lo espiritual y lo científico, por muchas razones y sobre todo económicas y de manipulación, durante mucho tiempo estuvieron muy peleados, muy separados, ¿no? Pero que a medida que nosotros vamos viendo que realmente hay una evolución, empezamos a ver que hay muchos puntos en común y que esos puntos en común tienen que dar una nueva visión de sanación también, una nueva mirada de cómo sanar a las personas, de cómo tener en cuenta todo lo que le sucede a la persona. Y la clave de todo esto es el equilibrio. Es decir, todos tenemos un aspecto negativo y positivo, todos tenemos, que creo que lo hablamos con vos, Yoli, la otra vuelta de esto, todos tenemos un aspecto negativo y positivo, todos tenemos un aspecto de luz y de oscuridad. No es que porque hacemos una determinada actividad o religiosa o espiritual nos convertimos en santos. Eso no existe, ¿sí? Es una fantasía y una ilusión.
no existe. Todos tenemos una parte oscura y todos tenemos una parte luminosa. Ahora, ¿qué ocurre entre esa parte oscura y luminosa? Hay que reconocer esa parte oscura para poder enviarle luz y empezar a sanarla. Y el punto no es apagarla, taparla y decir no existe como para que después salte como una explosión y nos lleve al caos, sino que es integrarla a nuestra existencia y buscar ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio también entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo, ¿sí? Que son tres aspectos que tienen que ver con tres aspectos nuestros y que por lo general están muy disociados también. Por lo general, ¿qué hago? Pienso una cosa, siento una cosa totalmente contraria a lo que pienso y hago otra cosa totalmente diferente cuando actúo. Punto de ver si soy saludable o que tengo un principio de manera de actuar y de ser saludable es la persona que piensa, siente y actúa en concordancia. ¿Y qué quiere decir en concordancia? Concordancia viene del corazón, desde acá. Puede que el otro no me entienda, puede que el otro no le guste, puede que el otro espere otra cosa de mí, pero sí actuar desde lo que yo siento, de lo que soy, y también pensar y actuar por lo que pienso, y sentir desde lo que pienso también. La visión holística reconoce la unidad, la organicidad y la interdependencia de la vida, y que lo que afecta a uno repercute en la totalidad. Esto es una regla, pero terrible de importancia. Unicidad. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a vivir en el plano del egoísmo y de lo que a mí me importa, de lo que a mí me sirve, y nos creemos espirituales y seguimos actuando desde ese lugar. Es decir, seguimos actuando desde, sí, yo soy muy espiritual, hago prácticas de meditación, hago esto, hago el otro, ¿no? Pero cuando llega el momento de realmente reconocer de que soy parte de un todo y que el otro también es parte de mí, bueno, ahí ya, no, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿no? La unicidad es poder reconocer de que yo soy el otro soy yo. La organicidad, trabajar organizadamente y la interdependencia. Todos necesitamos de todos y todos estamos interrelacionados y a su vez nuestro planeta interrelacionado con el resto del universo. Entonces, este planeta solos no lo podemos salvar, lo tenemos que salvar entre todos. Si hay que hacer cambios, los tenemos que hacer entre todos. Y para eso tiene que haber una conciencia de esto primero. Si no hay una conciencia de esto, es como casi imposible, ¿sí? Todo es incomparablemente único y original y por eso es especial. No hay nadie igual a nadie, aunque podamos ser parecidos, porque hay muchos aspectos que nos conforman, que yo puedo tener exactamente un doble que la tuve. Una vuelta me la encontré y nos quedamos así como choqueadas las dos cuando nos vimos. Porque hasta teníamos el mismo corte de pelo, fue una cosa impactante totalmente. Pero mi experiencia de vida seguramente no era la misma de la otra persona. Mi clan familiar no era el mismo el de la otra persona. Todo lo heredado karmáticamente en mí y por mi familia y por todo la experiencia que yo tuve, no va a ser igual a la de la otra persona. Entonces, desde ahí, si yo tengo en cuenta la totalidad y no me guío solo por la apariencia, cada uno de nosotros somos únicos, originales y especiales, lo cual nos hace maravillosos, aunque tengamos aspectos negativos. Porque así como tenemos aspectos negativos y hasta las personas más complicadas, en el fondo hay un aspecto positivo de luz en esa persona, que está muy chiquito, pero que si esa persona empieza a buscar un balance y un equilibrio, lo va a descubrir. Y desde ahí todos podemos hacer cambio y desde ahí todos podemos sanar muchas cosas.
La práctica holística, digamos, es una práctica en la que no se intenta curar una enfermedad puntual, sino se trata de sanar el cuerpo, el alma y la mente de una persona, utilizando tanto terapias alternativas como convencionales, y se trata de encontrar el origen y prevenir el desequilibrio más que de tratar el síntoma. Las terapias holísticas que conocemos hoy en día tienen variadas raíces, ¿no? ¿Y qué se trata esto de tratar, no tratar el síntoma solamente? El síntoma es lo que me avisa que hay un desequilibrio. Yo trato el síntoma y no trato el origen de ese síntoma o la causa de ese síntoma, y el desequilibrio va a seguir estando dentro mío, ¿no? Porque en realidad lo que hago es tapar ese síntoma, alivio momentáneamente ese síntoma que está generando mi cuerpo, pero no resuelvo el problema. Entonces, las terapias holísticas van a ir a ese origen, ¿sí? Ojo, no somos médicos, no operamos y no hacemos tratamiento. Es una manera de trabajar en conjunto para generar una mejor calidad de vida y una autorreflexión en la persona. Es totalmente compatible con un tratamiento convencional. Es decir, que si yo viene a mí una persona que tiene cáncer, por ejemplo, y se está haciendo su tratamiento, tiene que seguir haciendo su tratamiento con el médico. Yo lo que voy a hacer es una terapia de acompañamiento para que esa persona se sienta más cómoda y quizás resuelva cosas a nivel interno que empiecen a ayudar también desde adentro a sanar esa enfermedad. Y como dijimos, tienen muchas raíces, ¿no? Tienen raíces, estas terapias tienen raíces ancestrales. Tenemos, como dijimos, indígenas de India, de Grecia, de China, ¿no? Eh, y cada una ha tomado diferentes desarrollos, pero también se siguen trabajando desde la parte eh, totalmente ancestral, ¿sí? La aproximación al holístico no es compleja, en realidad es relativamente simple. Se fundamenta en que todos tenemos un cierto grado de intoxicación y de mala nutrición. Esto es lo primero. ¿Por qué? Porque, bueno, porque comemos mucha comida chatarra o porque por algún problema crónico tenemos que tomar medicamentos, porque además ahora casi todos los alimentos vienen con agregados químicos o con semillas transgénicas. Entonces empieza a haber una intoxicación y mala nutrición. Y vamos acumulando también, además a nivel interno, necesidades insatisfechas, estrés, conflictos no resueltos, traumas, malos hábitos de vida, y probablemente no hayamos tomado conciencia tampoco de nuestra realidad espiritual o ignoremos nuestro propósito en la vida. Es decir, es un cúmulo de un montón de cosas importantes. Es decir, traumas no resueltos eh, nos siguen acompañando toda la vida si no le damos un corte. El estrés, lo mismo, porque no nos da la posibilidad de recuperarnos, ¿sí? Entonces, estas técnicas a veces son muy simples, simplemente una desintoxicación a través de hierbas, a través de transpirar, a dar una buena nutrición, acomodar nuestra alimentación, ¿sí? Buscar conectarnos con cosas que nos hagan bien, aunque sean cosas simples, ¿no? Como, por ejemplo, yo otro día me puse a dibujar, hacía 15 años que no dibujaba. Yo soy profesora de Bellas Artes, pero hace 15 años que no agarraba ni un lápiz, ni un pincel, ni nada. Y me sentí de bien después, porque todos necesitamos cargarnos de cosas que nos guste hacer, que nos haga sentir realizados, plenos, aunque sea hacer, no sé, un almohadón, si nos gusta coser, ¿no?
En ese punto yo no entraría porque mucho coser no me gusta, pero digamos que si nos gusta hacer ese algo que nos gratifique, que nos llene internamente y que nos permita conectar con ese grado de satisfacción que necesitamos todos tener, ¿sí? También tomar conciencia de que somos seres espirituales y que la vida tiene un porqué, que todos tenemos un propósito, ¿sí? Y que todos venimos con ciertos dones y lamentablemente hoy en día uno a veces habla con los chicos, con los adolescentes, con jóvenes y hasta con personas de 40 años y uno le pregunta, ¿qué te gustaría hacer? Y no sé, la verdad que no me gusta nada, no encuentro nada que realmente me atraiga, que me haga sentir bien. Y entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien no sepa qué le gusta? ¿Cómo puede ser que alguien no haya tenido nunca interés en algún tipo de actividad, en algo que le guste realmente realizar? Ahí nos damos cuenta el gran grado de desconexión que tenemos y que cada vez es mayor. Y que eso también genera una insatisfacción constante. Pero esa insatisfacción constante no le vamos a encontrar una sanación en el afuera, la vamos a encontrar en nuestro adentro, en poder conectar con algo que complazca, digamos, de alguna manera a todos estos aspectos nuestros que tienen también necesidades, que tienen necesidad de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos teniendo en cuenta todos estos aspectos, vamos a ir encontrando lo que hablábamos, ¿no? Ese punto de equilibrio. Esos mecanismos de autosanación se encuentran parcialmente interferidos en nuestro organismo por la capacidad de autorregulación y de defensa, que no son efectivos para preservar la salud y por eso enfermamos. Porque en realidad nos estamos defendiendo de nosotros mismos, no nos estamos dando ese espacio de crecimiento. ¿Cuántas veces hay personas, y esto lo he escuchado mucho, que dicen, no, yo quiero sentirme bien, pero no me quiero poner mal, no quiero pasar por sentirme mal o por ponerme mal? Y la realidad es que tenemos que pasar en algún momento por tocar fondo, por ponernos mal para poder sanar. De la misma manera que tenemos que entender que este proceso de autosanación es nuestro y es interno. Nadie nos va a dar la solución de la resolución de los conflictos que tengo ni de los aspectos insatisfechos no resueltos que tengo. Un terapeuta, un psicólogo, me va a dar herramientas, pero ese trabajo lo tengo que hacer yo. Entonces, si espero que alguien haga así con una varita mágica y me sane, va a ser imposible, ¿sí? Imposible, imposible. La terapia holística es un tipo especial de tratamiento que se enfoca en curar el cuerpo en su totalidad, teniendo en cuenta, como dijimos, el plano mental, el plano físico, el plano emocional, el plano espiritual. Vamos en busca de salud y bienestar óptimos. El objetivo principal de la terapia holística es lograr el equilibrio adecuado en todas esas áreas. Y acá voy a hablar de otra cosa importante también, que hasta las sanaciones que hay de la nueva era también apuntan a todo esto desde el mismo lugar, desde la parte y sobre todo emocional, energética y espiritual. Ahí está la sanación, ahí está el tratamiento y la cura para muchos de los conflictos que tenemos. La psicología transpersonal también habla de eso. La psicología transpersonal también habla que el trauma más importante que tenemos, originario, es justamente esa necesidad de felicidad y de retornar a casa que la buscamos continuamente en las cosas materiales. Pero ¿qué ocurre? Como estamos en un mundo material y en un mundo que es dual, no podemos vivir totalmente en felicidad
como tampoco podemos vivir totalmente en calor o totalmente en frío. Es decir, tenemos todo el tiempo esa dualidad, ¿no? De calor, frío, alegría, tristeza, de tener aspectos contradictorios y opuestos, porque de eso se trata la dualidad de la materia, ¿no? Los desequilibrios en la vida física y emocional y espiritual perjudican nuestra salud en general. Aunque la terapia holística tiende a no utilizar la medicina occidental, el tratamiento puede incluir, obviamente, por el trabajar con el médico, también un tratamiento convencional. Sin embargo, el enfoque entiende que los factores principales que causan la enfermedad física son la dieta, los hábitos de sueño, el estrés, los problemas personales, el manejo de las emociones y la insatisfacción, carencia de tener en cuenta el aspecto espiritual. Es decir, que todo esto incluye, ¿sí? Una parte muy importante de cómo sanar. Lo holístico va a tener que abarcar todos estos aspectos. Si yo veo o escucho el término holístico y va asociado solamente a un aspecto, no es holístico. Holístico tiene que ir hacia todos estos aspectos de nuestro ser y del entorno. Ahora también vemos que la biodescodificación y las neurociencias también apuntan a esto, ¿sí? A trabajar con, por ejemplo, protocolos psicomágicos. Es decir, ¿qué son los protocolos psicomágicos? Reprogramaciones de la mente, son reprogramaciones de las emociones, son tratar de hacer una nueva apertura de pensamiento en un determinado cantidad de días, ¿sí? Para que la mente lo pueda incorporar. Es decir, que estamos viendo que inclusive cada partecita de nuestro cuerpo y cada parte de nuestro ser tiene una forma en la cual manifiesta cosas internas, ¿sí? Si tengo un problema en los huesos, bueno, depende de la zona en la que tengo en los huesos, es eso que estoy manifestando va a querer manifestar algo a nivel emocional, algo a nivel mental o espiritual que está sucediendo en mi interior. Entonces es muy importante el poder incorporar todos estos conocimientos y los tendríamos que tener, aunque sea para utilización diaria nuestra de crecimiento personal. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el trabajo es de cada uno y es interno. Yo puedo ir a un profesional, pero si yo no trabajo con mi interior, si yo no tomo esa responsabilidad y en compromiso, desde la biodescodificación, también se hace como una planillita de compromiso, ¿no? Yo te ofrezco esto, pero vos te tenés que comprometer a trabajar, porque si no, no funciona, ¿sí? Es decir, si yo, como ocurre que uno lo ve, ¿no? Cuando aparece una publicidad de algo, como la gente, cuando venden algo así como milagroso, va toda la gente, hay 300 me gustas, 1000 me gustas, ¿no? Y están todos pidiendo información abajo, porque en realidad creen que la sanación va a venir por ese textito que le están vendiendo, pero en realidad, como todo, cada uno ofrece sus servicios, sus productos, pero el trabajo es personal y de un compromiso interno de cada uno. Nadie va a cambiar lo que yo no estoy comprometido a cambiar y a trabajar en mi interior y a lo que yo estoy comprometido a enfrentar también de lo que está sucediendo dentro mío, ¿sí? Nosotros desde la escuela tenemos una formación que es la formación de terapeuta holístico, que está basado en todo lo que es medicina china, medicina ayurvédica y psicología Gestalt, que tiene muchos otros condimentos, ¿no? Automasaje Abhyanga, tiene tratamientos también con flores de Bach, y como hilo conductor tiene la terapia Gestalt el complemento de todas estas disciplinas. Y ahora la escuela va a sacar una nueva formación de terapeuta holístico que es Cosmovisión. ¿Por qué Cosmovisión? Porque es de visión cósmica, es decir, que va a integrar tanto sanaciones ancestrales antiguas,
como las técnicas, por ejemplo, de medicina chamánica, ¿sí? Y también va a integrar aspectos de bioneuroemoción y también va a implementar también sanaciones de la nueva era a nivel energético y a nivel vibracional. Es decir, que se va a trabajar desde varios aspectos para sanar y la formación tiene que ser sí o sí un viaje de ida para todo el que la haga. Es decir, porque va a tener que pasar por todas esas sanaciones que intentamos brindar a otros, ¿sí? Para mejorar, para sanar, para equilibrar. Y todos deberíamos tener, aunque sea alguito de este conocimiento para implementar en la vida familiar, ¿sí? Es decir, para no caer en tener que siempre, bueno, me está pasando esto, ¿no? Y bueno, voy al médico, que el médico me dé un tratamiento. Y resulta que antes de esto que me está pasando físicamente, tuve un caos emocional, porque hubo un problema grande, hubo una pérdida, bueno, hay que trabajar todas esas cosas desde otros aspectos, ¿sí? Y si tenemos herramientas y lo podemos ir haciendo y podemos ir haciendo ese parate, va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Y ahora preguntas, porque ya hablé mucho, demasiado. Ya me cansé a mí misma de tanto hablar. Me cansé de escucharme. Preguntas que quieran hacer. Dudas, inquietudes. Sí, consulta. Entonces, desde el yoga se puede abarcar todo esto que acabas de explicar. O sea, Exacto. encontrar ese equilibrio desde lo físico, mental, espiritual y emocional. Que es una práctica en realidad preventiva, ¿sí? Porque también no es que vamos a sanar todos los conflictos que la persona tiene o que trae internamente, pero va a ayudar a buscar ese equilibrio, va a buscar a encontrar ese eje, porque estamos trabajando sobre todos esos aspectos, ¿sí? Obviamente, si una persona ya viene con un desequilibrio puntual, quizás necesite otras terapias, ¿sí? Para poder trabajarlo. Pero sí es una buena práctica para mantener la salud, ¿sí? Siempre piensen que todo lo holístico también es preventivo. Es decir, cuando nosotros hablamos inclusive de la medicina ayurvédica, que es una medicina tradicional de India, surge como una medicina preventiva. Es decir, bueno, obviamente también va a sanar a la enfermedad, pero surge como una medicina preventiva. Es decir, la idea es tratar de no enfermarnos, de no llegar a la enfermedad, poder sanar esos aspectos que tenemos sin resolver antes de caer en la enfermedad, que todos los tenemos y no está mal que los tengamos porque es parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos, tan simples y tan complejos que somos, porque podemos ser muy simples o muy complejos, porque imagínense que tenemos a varios seres habitando dentro nuestro. Está nuestro ser mental, nuestro ser espiritual, nuestro ser emocional, nuestro aspecto físico. Y a veces, justamente el desequilibrio se produce porque uno de esos aspectos, uno de esos campos, está insatisfecho, está en desequilibrio y tiene necesidades a las cuales nosotros no estamos escuchando y no lo estamos permitiendo salir afuera. Es decir, porque aparece el síntoma y lo tapamos, ¿no? Le quito el dolor. No trato de ver por qué el dolor. Porque nuestro ser y nuestro cuerpo es increíblemente perfecto. Es decir, el dolor, ¿por qué sentimos dolor? ¿Porque los órganos en sí duelen? No, porque hay todo un sistema nervioso conectado al cerebro para enviar información cuando algo no funciona bien y que el cerebro se entere y repare. Y el cerebro, hay un punto muy importante también, que desde lo que nosotros pensemos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo,
porque emocionalmente no estamos bien, tenemos pensamientos que no son los adecuados, ¿no? Ese nos autocastigamos, nos sentimos desvalorizadas. Voy a hablar en femenino ya que somos todas chicas. Nos sentimos desvalorizadas. ¿Qué va a ocurrir? Eh, Quizás eso no es real. Quizás soy una persona muy segura, quizás me manejo muy bien en un montón de cosas, pero es lo que yo creo de mí misma. Y hay un pequeño detalle que el cerebro no distingue entre fantasía y realidad, porque la única realidad que comprende es la que está de adentro. Y si la mente está pensando eso, es lo que el cerebro va a creer. Entonces va a mandar reparaciones, va a dejar de que funcione algo para que el resto del organismo funcione mejor, o por lo menos en aspectos óptimos. No va a saber si es cierto o no eso que está pensando la persona. Bueno, ¿preguntas? Romy, ¿querés preguntar algo? No, dice, no. En realidad sí, no sé si es muy tonta mi pregunta. No hay preguntas Cuando, tontas. cuando uno hace el curso, taller de terapeuta holístico, uno aprende muchas técnicas, ¿no es cierto? Cada una tiene una finalidad o podemos usar, ponele, flores de Bach para sanar cualquier cosa. Te digo flores de Bach porque es lo que se me vino a la mente. Sí, No sé si... sí, sí. Obviamente todo se puede usar en todo, pero va a haber técnicas más adecuadas o más efectivas en un caso en particular o en un momento en particular, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque a veces, por ejemplo, en un cuadro de una persona que está muy mal emocionalmente, que nosotros trabajemos con visualizaciones, que trabajemos con protocolos psicomágicos, si no le damos una ayuda a nivel emocional para que se sienta mejor, por ejemplo, a través de las flores de Bach, quizás nos va a resultar un poco difícil trabajar. ¿Por qué creen ustedes que el psiquiatra da medicación? Porque a veces, en el momento en el que la persona llega con tal desequilibrio que le es muy posible razonar, le es muy posible asociar y le es muy imposible trabajar con sí mismo, porque es muy doloroso. Entonces, la medicación que hace apacigua a la persona. Y lo ideal, entre comillas, sería que esa persona hiciera terapia, que hiciera algún tratamiento mientras está tomando esa medicación. Si no, solamente se va a hacer una persona dependiente. Porque recuerden que tenemos drogas que son no permitidas y drogas que son socialmente permitidas, que en este caso sería, por ejemplo, un ansiolítico, ¿no? Que lo receta el médico, pero que debería de tomarse durante un determinado tiempo, no de por vida, porque si no crea dependencia y a la larga termina generando esa misma emoción por la que la persona lo empezó a tomar. Vuelve a generar lo mismo, pero en un grado de magnitud un poco más importante. No sé si fue respondida bien, quedó clara la respuesta. Sí, me silencio porque estoy con los 3 niños por ahí. Bueno, 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 bueno. Bueno, preguntas. Aprovechenme, ¿eh? Liliana, que por fin la tengo en un Zoom, que no la veía, no la vi en ningún Zoom antes. No se te escucha, Lili. No sé si es que estás silenciada o si no se te activó el audio. Me parece que no se activó bien el audio. Ah, los auriculares no sirven para hablar. Bueno, bueno, bien, bien. Pero si hay preguntas, escribila la pregunta y la contestamos.
Pame. Vos querés saber sobre Reiki. Bueno, Reiki es una técnica, hay muchos sistemas de Reiki, ¿sí? Está Reiki Usui, Reiki Karuna, Reiki Ayurvédico, Reiki Kundalini. Para mí, bueno, soy fanática, ¿no? Yo hice otros sistemas de Reiki, para mí Reiki Kundalini es el más potente de todos. Pero ¿qué sucede? Uno también tiene que trabajar en su práctica. Es decir, si yo, por qué digo esto de trabajar en su práctica? Porque en la medida en la que yo empiece a practicar y practique y practique y me haga Reiki a mí, le haga Reiki a otras personas, voy a empezar a ser más receptivo y voy a poder sentir esa energía. Es decir, voy a ir expandiendo mi capacidad de percibir, ¿sí? Obviamente, a veces en algunas personas esto crea como una sensación de, como de fracaso, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo cree que va a ser Reiki, que va a ser algo maravilloso y va a sentir sensaciones extrañas. Sí, se sienten sensaciones cuando uno tiene mucho tiempo de práctica, pero también tiene que estar esa intuición desarrollada para poder percibirlo. Cuando trabajamos con Reiki estamos trabajando con energía del cosmos, es decir, con energía divina, no es energía nuestra. Nosotros simplemente lo que somos canales. Y las iniciaciones de Reiki lo que hacen es abrir esa apertura de ese canal para que esa energía pase por nosotros, ¿sí? Y también hay que respetar lo que esa energía nos muestra, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos es permitido hacer Reiki y otras no. Y cuando no nos es permitido hacer Reiki, no hay que hacerlo. Quizás hay que tratar, porque a veces, por ejemplo, sobre todo con temas de salud, cuando nosotros hacemos Reiki a personas que están en un estado grave, puede ocurrir de que no nos sea permitido hacerle Reiki porque tiene que ver con la experiencia de vida de la persona, ¿sí? Todos tenemos que aprender de todo lo que vivimos, tanto bueno como malo. Y a veces, lamentablemente, ya la persona no puede hacer un cambio, no puede, por más energía que le enviemos, digamos, el pensamiento, la emoción que le generó la enfermedad no tiene reversa, porque la persona no puede hacer un cambio. Entonces, bueno, hay que permitir sobre lo que Dios decide, nosotros no podemos interferir. Pero a veces sí podemos hacer, por ejemplo, ayudar a la familia, ¿sí? Para que la familia pueda estar más sostenida. Podemos ayudar a que parta lo más rápido posible, a que no sienta dolor, podemos ayudar de muchas maneras, pero quizás no revertir la enfermedad de la persona, porque es parte de su experiencia. Y se nos es permitido cuando esa persona tiene posibilidad de hacer un cambio interno a partir de lo que le sucedió. ¿Está bien ahí la respuesta, Emiliana? Haceme un bárbaro. Muy bien. Pero es considerada entonces sí una terapia holística, ¿no? Reiki Claro, Reiki también. también es una terapia holística. Sí, sí, sí. Al igual que radiestesia, todo este tipo por ahí disciplinas Todo que... trabajo, porque miren, hay un punto importante. Todo lo que trabaja sobre otros planos también trabaja sobre el físico, porque todas las afecciones surgen de los otros planos. El físico es el final, es la condensación del desequilibrio que ya viene desde adentro en otros aspectos. Y ojo, todos tenemos, porque todos nos enfermamos de algo. O andamos mal de la panza, o nos duele la cabeza, o bueno. Pero ahí hay que empezar a indagar. ¿Por qué nos duele la cabeza? ¿Qué peso estoy llevando sobre mi cabeza de pensamientos que no lo puedo transmitir a otro, que no los puedo soltar o que no los puedo hablar, por ejemplo, ¿no?
toda la cuestión ósea también tiene que ver con un grado de desvalorización y hay que ver hacia dónde vamos en esa desvalorización. ¿Qué es lo que no puedo aceptar de mí? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Por qué yo me pongo trabas para crecer? Yo, por ejemplo, estos días estoy con un dolor en la rodilla. Bueno, ese dolor en la rodilla significa algo que lo tengo que dilucidar, porque tiene que ver con el pasado, tiene que ver con cosas del pasado que no me dejan avanzar. Es decir, todos tenemos cosas con las cuales trabajar internamente, porque bueno, somos seres vivos, que todo el tiempo estamos interactuando con personas, con el medio ambiente, en una relación de trabajo, en una relación emocional, familiar, y todo eso va a interferir en nosotros como nosotros vamos a interferir en otros. Entonces, todo lo que hagamos a nivel energético, obviamente va también a influir en el plano mental, va a influir en el plano emocional y va a influir en el plano espiritual. Y hay técnicas que son realmente muy, pero muy fuertes. Hay personas que dicen, bueno, yo no experimenté nada o no sentí nada. Bueno, no significa que esa energía no esté moviendo, es que todavía está tan calcificado y denso todo lo que tengo que no puedo percibirlo, no puedo sentir el cambio. Está recién desenmarañando y a veces en el recién desenmarañar también ocurren cosas que son cosas que nos movilizan mucho y a veces a las personas eso le da miedo y se retraen, dejan de hacer esa actividad o lo que le están haciendo porque tiene miedo, porque se sintió peor. Pero a veces, para sanar, tenemos que pasar por ese proceso de sentirnos peor. Justamente esta semana he escuchado varias veces esto de la crisis de sanación. No sé si tiene que Exacto, ver con eso. Sí, exactamente, ¿no? exactamente. Tenemos que pasar porque justamente enfermamos, tenemos conflictos, se solidifican dentro nuestro esos conflictos por no ser flexibles y por en realidad estar esquivando todo el tiempo el dolor. Nos autoprotegemos, pero de la manera equivocada. Es decir, queremos esquivar el dolor, esquivar el sufrir, y bueno, y a veces hay que enfrentarlo, es la única manera de sanarlo y de sobrellevarlo. ¿Cuántas personas viven aferradas al pasado y a las cosas que pasaron y no pueden crecer por recordar el pasado? El pasado ya no existe, es pasado, es un recuerdo, es como si viéramos una imagen de una revista, pero ya no es realidad. Hoy, lo que tengo hoy es lo real y es lo que va a formar mi futuro. Entonces, si yo no estoy consciente aquí y ahora de lo que estoy haciendo, no estoy consciente del futuro que quiero preparar. Entonces, ¿qué pasa? Deseo en el aire, quiero tal cosa, me encantaría vivir de esta manera, me gustaría, pero si yo no estoy consciente hoy aquí y ahora de los pasos que tengo que dar para llegar a ese punto, jamás voy a llegar a ese punto. Va a ser un sueño y una irrealidad igual que el pasado. Porque el pasado es recuerdos, es inexistencia, ya no es más. Y nos aferramos a eso. Hay gente que vive sufriendo terriblemente por cosas que tuvo, por cosas que... Y no se puede vivir así, porque si no, no seguimos adelante. Nos quedamos estancados en una realidad que lo único que nos va a generar es más conflicto y más dolor. Al final estoy haciendo terapia, la cuestión era preguntas sobre el holístico. Bueno, y acá tenemos presente a alguien que estuvo ayer en la clase de yoga. ¿Se puede sentir o experimentar algo por Zoom o no, Pamela? Habla un poquito. Sí, sí, perfectamente se puede sentir y vivenciar todo, así sea por Zoom o presencial, pero ayer fue tremendo, un Ayer fue movimiento, tremendo. Fue un sí, creo que movimiento emocional que me llevó media hora compensarlas para dejarlas libres.
Pero bueno, pero ¿saben qué sucede ahí? Eso sucede cuando hay un compromiso mutuo. Yo puedo decir, hice muchas formaciones online y las disfruté, las experimenté con sensaciones. Miren, hice una formación de sanación, de maestría en sanación de la nueva era, que realmente cada clase para mí fue impresionante. Quedaba por 4 o 5 horas en un estado en el que me costaba volver a la realidad, pero que no quería salir de ese estado. Un estado, pero maravilloso, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo nosotros nos compenetremos en esa clase. Obviamente, a veces se hace complicado. Si yo tengo un caos en casa, la gente está yendo y viniendo y no tengo un lugarcito donde estar más tranquila, a veces es un poco complicado. Pero tranquilamente se puede hacer. Y tranquilamente se puede experimentar. Y lo vimos, ¿no? Ayer fue una de llantos, pero la próxima mando pañuelitos descartables. No, muy linda clase fue. Sí, Bueno, terminamos todas muy movilizadas ayer. Se movieron un montón de cosas en la clase de ayer. bueno. Y eso que yo estaba con gente en casa, todo, pero igualmente, es como que me concentré tanto que me llegó. Pero bueno, me Así hizo es. bien. Bueno, me alegro mucho que haya sido así. Bueno, chicas, ¿alguna otra duda, otra consulta? Si no, vamos a ir terminando y las voy a dejar libres. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por haberse conectado. Espero que haya servido para aclarar un poquito qué es lo holístico, ¿sí? Y la importancia del término, porque a veces se usa tanto que es como que, y hay personas que ni siquiera saben cuál es el significado de la palabra holística, ¿sí? Eh, y tiene que ver mucho con la integración de todo lo que somos. Y que en realidad, cuanto más nos tomen en cuenta como una totalidad, es mucho más fácil sanar. Ustedes se acuerdan, bueno, lo voy a hablar a Elsie, que somos las dos más grandes, los demás escuchen de lejos. Antiguamente, el médico de la familia era el que venía y atendía al nene, al papá, a la abuela, al abuelo. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, cuando era chiquita, había un médico de la familia y venía a atender a todos, desde el más pequeñito recién nacido hasta los abuelos de 80 años. Y venía y escuchaba todos los problemas de todos y era alguien que hacía de médico, psicólogo, papá, hermano, era otra la sanación de esa persona. Y era otra la seguridad que también le daba al que se atendía con ese médico. ¿O no, Elsie? Sí, obviamente. Esa sensación de sentirse bien, de bienestar, con solamente quizás la palabra del médico. Exacto, es así, es así. Yo recuerdo, bueno, yo no recuerdo nada, me lo contaron, estoy mintiendo lo que estoy diciendo porque yo no lo recuerdo, era yo la bebé. Cuando yo nací, me la pasaba llorando las 24 horas del día. Y mi mamá lloraba a la par mía, pues era el primer bebé, no tenía la menor idea qué hacer de su vida, 25 años, y no sabía qué hacer conmigo, y lloraba a la par mía, hasta que vino el famoso médico de la familia, que me agarró como un muñequito, aparte era chiquitita, pesaba 2,5 kilos, era una cosita así, me agarró así de la cintura con 2 dedos y me paró y yo daba pasitos así, sosteniéndome a él, ¿no? Obviamente, daba como pasitos con las patitas. Y la miró mi mamá, lo miró mi papá y le dijo, ¿saben qué le pasa a esta bebé? Está muerta de hambre. Dice, el problema, mamá, es que vos no tenés leche y la bebé se muere de hambre, por eso llora todo el tiempo. Y él agarró y hizo así, me acercó el dedo a la boca y me le quería comer el dedo. Y ahí le recetó un complemento, ¿no? Para que me diera para tomar, porque bueno, mi mamá no tenía leche.
Pero fíjense cómo un médico venía y solucionaba y dejaba a toda la familia contenta y conforme, y ahora nosotros vamos a un médico, vamos a otro, y este para tal cosa, y este para tal otra, ¿no? Y como que nos sentimos insatisfechos, porque aparte nos atienden rápido, a veces hasta nos tratan mal, ¿no? Porque también pasa eso. Y, y es tan diferente si se apunta desde otro lado, tan diferente, que se pueden hacer milagros con la gente. Pero también la persona tiene que tener ese compromiso de querer sanar. Bueno, chicas, un gusto compartir esta nochecita con ustedes. Que tengan una linda noche, que descansen. Y bueno, si surge alguna otra duda, me la whatsappean y la aclaramos también. Muy Un bien, besote gracias. grande. Buenas Namaste. noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches, nos vemos. Nos vemos. Namaste. Namaste, Lili, te maestra. espero en las prácticas, online.